Encuentros de saberes, espacios de opinión e información actualizada sobre los derechos territoriales de los pueblos indígenas están en Caticunsi. Montaña de tierra fría, montañita del páramo, montaña de tierra fría, montañita del páramo. Aquí vivo muy contenta, montaña de tierra fría, aquí vivo muy contenta porque en ti nace la vida. Montaña de tierra fría, montañita del páramo, montaña de tierra fría, montañita del páramo. Aquí vivo muy contenta, montaña de tierra fría, aquí vivo muy contenta porque en ti nace la vida. Nace la vida en tu fría cumbre y la neblina cobija el riachuelo que brotó entre tu vientre de tierra fértil y custodiado por musgo, rodamos el fraile. Saludamos a los oyentes que siguen en sintonía con Caticunsi, la voz de los territorios. Bienvenidos, esto es Encuentro de Saberes, un espacio radial que está en función de contar cuál es el quehacer de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas, además de visibilizar el trabajo de cada una de las áreas que hacen parte de este espacio de diálogo y concertación entre el gobierno indígena y el gobierno nacional. Mi nombre es Joana Malagón y desde el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la CNTI les estaremos acompañando en esta transmisión con la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. En este espacio radial tenemos la posibilidad de contar con la voz de Capac Conde. Él es indígena aymara, oficial asociado de gestión de programas, Unidad de Pueblos y Biodiversidad de la Secretaría del Convenio de Biodiversidad Biológica y el punto focal de los pueblos indígenas para América Latina y el Caribe. Buenos días, Capac, y bienvenido a Caticunsi, la voz de los territorios. Muchas gracias, Joana. Mediante su radio, pues les hago llegar un cordial hayal y un cordial saludo a los pueblos y a los que nos escuchan. Muy gustoso de estar aquí. Gracias, Capac, por aceptar nuestra invitación y hacer parte de este encuentro de saberes. Hoy en la Comisión Nacional de Territorios Indígenas estamos de conmemoración, estamos de celebración en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Por qué es importante conmemorar esta fecha? Es una fecha importante porque estamos enfrentando una crisis ambiental en varios niveles. Y a la vez de conmemorar y ser conscientes de esta fecha, es importante también recordar que quienes sufren, pero a la vez están preservando la biodiversidad, enfrentando esta crisis climática, esta crisis ambiental, son los pueblos indígenas. Uh-huh. Y por esa importancia es importante y mediante el proceso del Convenio sobre Diversidad Biológica se han incorporado varias decisiones que invitan a los estados partes a incorporar a los pueblos indígenas en la toma de decisiones en relación a estos temas. Uh-huh. Más adelante quisiéramos que nos cuente sobre qué es ese convenio de biodiversidad biológica, pero antes, Capac, uh-huh, nos gustaría que por favor nos dijera qué entendemos por biodiversidad para los pueblos indígenas y por qué es tan importante para el equilibrio de nuestro planeta. Bueno, la biodiversidad se refiere a todos esos tipos de vida que uno encuentra en una área, ¿no? Estos se refieren a los animales, las plantas, los hongos, incluso microorganismos, ¿no? Como las bacterias, elementos unicelulares. Y todos estos conforman nuestro mundo natural. Uh-huh. Prácticamente cuando hablamos de biodiversidad hablamos de la vida en la tierra. Ahora, para los pueblos indígenas esto no es solo esta variedad de las formas de vida, sino también tiene un significado mucho más profundo, ¿no? Mucho más holístico. La biodiversidad no solo incluye a las plantas, animales, microorganismos, sino también incluyen o existe una relación intrínsecamente vinculada con estos organismos mediante la cultura, la espiritualidad y los modos de vida. Es también parte integral de la identidad cultural.
el bienestar de estos pueblos. Mediante la biodiversidad se garantizan sus alimentos, sus medicinas, sus viviendas, sus elementos culturales, elementos para hacer ceremonias espirituales. Yo me acuerdo que cuando tratábamos de explicar o tratar de encontrar una palabra en aymara que pueda referirse a biodiversidad, no había una palabra como tal, ¿no? Lo más cercano que podíamos encontrar eso se refería a la Pachamama, ¿no? Y ahí tienes dos cosas muy importantes. La primera es esa relación espiritual que uno tiene con el medio ambiente, pero también esa relación, digamos, personal que se puede tener con la naturaleza, con la Pachamama. Hablamos de una relación intrínseca que existe con la madre tierra. Los pueblos indígenas dicen que el territorio es la vida y que sin territorio no son nada, porque no se pueden ejercer prácticas espirituales, ancestrales, porque la madre tierra es proveedora de vida y de sustento. Teniendo en cuenta que no existe como una palabra precisa en lenguas maternas que defina o que identifique la biodiversidad, ¿qué es ese convenio de biodiversidad biológica y cómo se incluyen ahí los pueblos indígenas, teniendo en cuenta que es un tema que surge desde el sistema de Naciones Unidas? Sí, y es en el 92 cuando los estados, los gobiernos se dan cuenta que es importante proteger la vida en la tierra, porque en base a esta vida se puede de nuevo acceder a medicinas, a la alimentación. Prácticamente los pueblos indígenas tienen una relación de dependencia muy importante sobre la biodiversidad, pero prácticamente todos, ¿no? Indígenas y no indígenas dependemos de la biodiversidad, y en ese sentido aparece el 92 el Convenio sobre Diversidad Biológica. Y ahora el convenio pues ha jugado y desde sus inicios ha entendido la relación que tienen los pueblos indígenas con la biodiversidad. En el preámbulo del convenio se va a establecer eso, pero va a haber 4 artículos específicos que reconocen esas relaciones en particular. Está el artículo 8J, que es el más famoso, que habla sobre los conocimientos tradicionales. Y en este artículo crea una obligación para los estados partes de reconocer, proteger los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades locales para estos conocimientos que favorecen a la conservación. Igual el artículo 10C, que habla sobre el uso consuetudinario sustentable de la biodiversidad, una práctica específica también de los pueblos indígenas. Y bueno, es a partir de estas obligaciones internacionales que luego el convenio va a empezar a desarrollar herramientas mucho más prácticas, herramientas más, digamos, más estratégicas, más prácticas para implementar estas obligaciones. Muy breve, tal vez una de las herramientas más importantes que el convenio adopta son los planes de estrategia, que tienen una validez de 10 años, una validez de 10 años. Uh-huh. Y la COP15 del 2022 adopta una nueva estrategia que es llamada el Marco Mundial Cumbimentroal de la diversidad biológica. Y en este marco mundial va a haber varios elementos que hablan al rol de los pueblos indígenas. En principal, uno de los, antes de entrar, esta estrategia tiene 23 metas, uh-huh. Pero antes de ingresar a las metas, solo un comentario sobre una sección, que es la sección C, está justo antes de las metas, y estas son consideraciones para la implementación del marco. En algún momento estas consideraciones eran parte de las metas, pero porque se vio que estas consideraciones eran como
transversales a todas las metas, se decidió crear esta sección que tiene que ver con la implementación del marco mundial. Entonces, entre los varios elementos que incluye esta sección está la contribución y derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales. Lo que dice esta sección es que reconoce las contribuciones que hacen los pueblos indígenas y comunidades locales como custodios de la biodiversidad, su rol en la restauración, conservación, utilización sostenible, así también como se garantiza el respeto a sus conocimientos tradicionales, su cosmovisión, sus valores, sus prácticas, sus consentimientos y su consentimiento libre, previo e informado. Reconoce la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, así como de otros instrumentos de derecho internacional. También tiene una parte sobre los diferentes sistemas de valores, es decir, la naturaleza representa diferentes conceptos, distintas formas de cómo se conceptualiza la biodiversidad, incluyendo la madre tierra y los sistemas de vida. El marco reconoce que se cuenta con diversos sistemas de valores y conceptos, y también reconoce que hay algunos estados que han reconocido los derechos de la naturaleza y los derechos de la madre tierra, y estos apoyan a la implementación del marco. Como le decía, este marco tiene 23 metas y prácticamente muchas de esas metas hablan a la realidad de los pueblos indígenas. Muy breve también mencionar la meta 3, que es crear hasta el 2030 un 30% de zonas terrestres y aguas continentales, declararlas áreas de conservación, ya sea mediante áreas protegidas o áreas ecológicamente representativas. Esta meta también garantiza que los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales sean reconocidos y respetados. Esa es una parte muy importante de esta meta, porque cuando vemos a esta meta, generalmente solo vemos el número, ¿no? La parte cuantitativa de esta meta, que se refiere al menos 30% de las zonas terrestres, pero olvidamos la parte cualitativa, y la parte cualitativa habla de una gobernanza de estos territorios, te habla sobre el respeto y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Igual, muy breve, está la meta 5 y 9, que hablan sobre el uso sostenible consuetudinario por parte de pueblos indígenas, la 5 y la 9, la 13 sobre medidas normativas, jurídicas y administrativas para el acceso a beneficios cuando se utiliza los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos, y la meta 22, que habla sobre la participación plena, equitativa de pueblos indígenas y comunidades locales, la meta 23 sobre equidad de género. Capac, son 23 metas y tengo entendido que también 4 objetivos generales. ¿En qué consisten esos 4 objetivos? Sí, los 4 objetivos son la primera diferencia entre las metas y los objetivos está en la duración, mientras que las metas tienen como, digamos, una fecha de implementación, una fecha en los cuales se deben de presentar los resultados, es el 2030. Los objetivos son a más largo plazo y incluyen que serán presentados hasta el 2050. Y los objetivos tienen como la visión de vivir en armonía con la naturaleza. Los objetivos son 4 y tienen que ver con aumentar el objetivo A tiene que ver con aumentar y restablecer la integridad, la conectividad, la resiliencia de todos los ecosistemas de la superficie antes del 2050. Esto tiene que ver con las metas 1, 2 y 3. El objetivo B
tiene que ver con la diversidad biológica que se utiliza y se gestiona de manera sostenible y las contribuciones de la naturaleza para las personas, tanto en las funciones como en los servicios ecosistémicos. La meta, el objetivo C tiene que ver un poco más con la meta 13, que es sobre acceso a beneficios. Y de nuevo, es acceso a los beneficios monetarios y no monetarios en la utilización de recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos. Cuando hablamos a recursos, digamos, a beneficios monetarios, es más fácil, ¿verdad? Porque hablamos de recursos, digamos, monetarios. Cuando yo accedo a digamos, a una receta de un medicamento que tiene base a una planta tradicional, por ejemplo, yo como investigador voy a un territorio indígena, quiero acceder a ese recurso genético y a ese conocimiento, a la receta, entonces podemos firmar un contrato en el cual se diga cuánto, si es un porcentaje o cómo es que yo debo de pagar para acceder a esto. Cuando hablamos de beneficios no monetarios, se refiere a beneficios que no son monetarios, no es dinero como tal, pero puede ser que la investigación al final cuando termine la investigación, todos los descubrimientos de esta investigación vuelvan a la comunidad, que en muchos casos no ocurre, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo C, que tiene mucha relación con la meta 13. Y por último, Sí, sigue. Y el objetivo D, que es el último, habla sobre los medios de implementación, es decir, que incluye los recursos financieros, la creación de capacidades, la cooperación técnica y científica para que todos estos objetivos se puedan implementar. Y de nuevo, entre uno de los elementos también que es clave en esto es de que cuando hablamos de la cooperación técnica científica, no solo estamos hablando del conocimiento estándar o, digamos, occidental, también estamos hablando de conocimiento indígena, ¿no? Algo que hace el marco mundial es que la meta 21 habla sobre dar el mejor conocimiento para la guía de decisiones, la toma de decisiones. Pero ¿qué es ese conocimiento? Es esta diversidad de conocimientos, el conocimiento, digamos, estándar y el conocimiento indígena. Sí. La agenda ambiental se estructura en tres partes fundamentales: certificación ambiental, cambio climático, biodiversidad, que fueron temas que se definieron, como lo mencionaba Capac, desde el año 1992, y desde entonces las conferencias de las partes se han reunido a los 196 países firmantes del convenio sobre diversidad biológica para la implementación de políticas globales sobre biodiversidad. Actualmente estamos hablando de la COP16, desde que inició en el 1992, y este año se va a celebrar en Colombia. 23 metas y 4 objetivos que pues tienen un plazo hasta 2030 y 2050 y que todos los gobiernos deben cumplirlas. En 2022, como lo mencionó Capac, se firmó este marco con el objetivo de que los gobiernos nacionales adapten e implementen identificadores específicos en sus planes nacionales de biodiversidad. Son varios aspectos que reúnen estas 23 metas y 4 objetivos generales, Capac, pero en específico, ¿cómo ha contribuido el convenio sobre la biodiversidad biológica a la protección y el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas? Sí, de nuevo, el convenio ha jugado un papel importante en la protección de los derechos de los pueblos indígenas a través de las disposiciones y a través de los mecanismos. En relación a las disposiciones, simplemente de nuevo mencionar, ¿no?, el artículo 8J del convenio, que reconoce los conocimientos tradicionales para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. El protocolo de Nagoya, que tiene que ver con
establecer medidas que aseguren que los pueblos indígenas puedan acceder a esos beneficios derivados de los usos de los recursos genéticos que están en sus territorios y de los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos. En relación a los mecanismos, el mecanismo de nuevo más práctico que tiene el convenio es este plan estratégico, lo que llamamos el Marco Mundial Kunming-Montreal de la Biodiversidad Biológica y sus metas. Ahora, ¿por qué es importante leer estas estrategias? Es porque ahora los estados, los gobiernos tienen deben de actualizar sus planes de acciones nacionales sobre biodiversidad y en muchos de estos deben de incluir todos estos elementos que habíamos conversado, ¿no? La meta 3, pero en relación a cómo se respetan y aseguran los derechos territoriales. La meta 22 sobre la participación de los pueblos indígenas en la biodiversidad. Y de nuevo, creo que todas estas metas hablan mucho a cómo es que los pueblos indígenas tienen que estar involucrados como socios estratégicos en la biodiversidad. Capac, teniendo en cuenta todo esto, ¿podemos hablar de una crisis también? ¿Como una crisis en la biodiversidad y en los territorios indígenas? Sí, para justo elaborar el plan, este marco global, uno de los elementos que se considera es un estudio global sobre la biodiversidad. Este estudio se elabora a partir de los distintos informes que los países presentan en relación al estatus de la biodiversidad. Y este mismo estudio nos dice que estamos frente a una crisis ambiental que incluye una crisis sobre la pérdida de la biodiversidad. Son varios elementos, entre ellos la deforestación, el cambio climático, la contaminación, que afectan a la pérdida de la biodiversidad. También este estudio y también los estudios que hace IPES nos muestran que los primeros en ser afectados son los pueblos indígenas en sus territorios, porque ellos tienen una dependencia mucho más real sobre su medio ambiente, sobre los recursos que tienen, los recursos naturales que tienen en sus territorios, ¿no? Pero algo que también muestran estos estudios es que los pueblos indígenas tal vez sean los que protegen de mejor forma a la naturaleza, ¿no? Especialmente mediante sus conocimientos tradicionales, conocimientos que no solo conocen el territorio, saben para qué se utiliza ciertas plantas, saben en qué áreas están qué tipos de animales, saben en qué áreas cazar o no cazar, etcétera, pero no solamente es ese conocimiento, digamos, esa información, ese conocimiento que tienen, sino que ellos han desarrollado un modo de relacionarse de forma espiritual, respetuosa con el territorio. Entonces, eso es algo que a veces se deja un poco al margen, ¿no? Porque cuando vemos a conocimientos tradicionales, vemos a esa información que es importante, que es muy importante para enfrentar esta crisis, pero algo que también es muy importante es esa relación ética, espiritual que se tiene con la naturaleza, ¿no? Y eso es algo que, si bien estamos hablando de una crisis ambiental, tal vez sea una ayuda, es una de las soluciones para enfrentar esta crisis. Capac Conde, indígena aymara, oficial asociado de gestión de programas de la Unidad de Pueblos y Biodiversidad de la Secretaría del Convenio de Biodiversidad Biológica y el punto focal de los pueblos indígenas para América Latina y el Caribe, hoy aquí en Encuentro de Saberes en Caticunsi, la voz de los territorios, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. Vamos a una pausa musical bien cortica y ya regresamos. Montaña de tierra fría, montañita del páramo, montaña de tierra fría, montañita del páramo. Aquí vivo muy contenta, montaña de tierra fría, aquí vivo muy contenta.
montaña de tierra fría, montañita del páramo, montaña de tierra fría, montañita del páramo. Aquí vivo muy contenta, montaña de tierra fría. Aquí vivo muy contenta porque en ti nace la vida, nace la vida en tu fría cumbre. Y la neblina cobija el riachuelo que brotó entre tu vientre de tierra fértil. Y custodiado por musgo, Rodamonte y Frailejón. Cada mañana montaña escucho tu melodía, pájaros que entonan cantos a la luz del astro rey. Los niños ya se levantan, sus risas son alegría, y el cielo nos va contando historias de amanecer. Cuando el sol se oculta tras su regazo, despidiendo el día y su claridad, un cielo violeta se desvanece. Capac, teniendo en cuenta todo lo que hemos conversado en el encuentro de saberes en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y el Convenio sobre Diversidad Biológica, como sociedad, ¿cómo podemos proteger la sabiduría de los pueblos indígenas en nuestra relación con la naturaleza o la madre tierra? Sí, gracias. Bueno, existen varias formas de proteger la sabiduría de los pueblos indígenas, desde, digamos, acciones un poco más formales a cuestiones mucho más prácticas del día a día. En este sentido, una primera digamos, tarea en el marco de la implementación del artículo 8J es un reconocimiento legal, ¿no? Establecer leyes que reconozcan y protejan los conocimientos tradicionales, los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas, y luego una efectiva implementación de esta normativa, ¿no? A diferencia de otras regiones, en la región latinoamericana tenemos una gran riqueza de leyes, jurisprudencia que ya otorgan derechos a los pueblos indígenas. Sin embargo, la implementación de esta legislación aún es precaria. Otra tarea importante es la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en la toma de decisiones. De nuevo, porque ellos conocen y tienen un control sobre sus territorios, sobre sus recursos naturales y sobre la conservación de la biodiversidad. En ese sentido es importante asegurar la participación de los pueblos indígenas. Algo que también habíamos identificado dentro del convenio es la tarea de la educación y la sensibilización. Promover una educación que reconozca estos conocimientos tradicionales y reconozcan su importancia para la conservación de la biodiversidad. Otro elemento que es importante y que vemos no solo en el convenio, pero a nivel internacional crece un movimiento, una demanda de los pueblos indígenas, es el acceso acceso directo a recursos financieros y técnicos, ¿no? De nuevo, algo que escuchamos mucho a los pueblos indígenas decir es de que ellos administran miles de tipos de ecosistemas, de variedad de vida en la tierra, y el reconocimiento debe también reconocer que ellos accedan a recursos para hacer esta tarea, ¿no? Y
Un elemento clave que tampoco es nuevo, pero que vienen diciendo los pueblos indígenas es el respeto al consentimiento libre previo informado, ¿no? En el marco del convenio se han elaborado varias directrices, varias guías voluntarias que aseguran el consentimiento libre previo informado cuando se quiere acceder, cuando se quiere utilizar estos conocimientos tradicionales. Creo que estas y seguramente muchas otras más tareas son importantes para proteger los conocimientos tradicionales. El derecho fundamental a la consulta previa, libre e informado como un derecho y no como un proceso, teniendo en cuenta su experiencia CAPAC como punto focal para América Latina y el Caribe de los pueblos indígenas del Convenio de Diversidad Biológica. ¿Cuáles considera que son esos principales desafíos y oportunidades para el avance efectivo de los derechos de los pueblos indígenas? Bueno, déjenme iniciar tal vez por la nota más positiva en relación cuáles son las nuevas fortalezas. Algo que hemos visto en el proceso de negociación del marco mundial es que cada vez más y más existen estudios, ¿no? Estudios técnicos que muestran que el rol de los pueblos indígenas en la conservación de la biodiversidad y cómo sus conocimientos ayudan a enfrentar esta crisis ambiental global. Y estos estudios son importantes porque a pesar que es algo que vienen diciendo los pueblos indígenas hace muchísimo tiempo, estos estudios ayudan a que su voz sea escuchada o tengan mayor incidencia a nivel internacional y puedan, digamos, sus propuestas ser mejor incorporadas en el desarrollo de política global. Creo que esa es una de las fortalezas actuales que es algo que me llamó mucho la atención. Sin embargo, aún existen muchísimas desafíos, entre los cuales podríamos nombrar la participación plena y efectiva, ¿no? En el marco del convenio tenemos un fondo voluntario. Las organizaciones que están acreditadas dentro del CBD pueden aplicar a este fondo voluntario y mediante este fondo se puede garantizar que los líderes, los que quieran nominar estas organizaciones puedan participar en las discusiones del convenio. Sin embargo, es todavía poco, ¿no? En términos de que recibimos muchísimas aplicaciones, sin embargo, nuestro fondo está limitado y del 100% de aplicaciones que recibimos, todavía podemos simplemente beneficiar a un 20%, y eso muestra que aún falta una mayor participación de pueblos indígenas en este proceso. Otro de los desafíos tiene que ver con la implementación de estas políticas globales, ¿no? Tenemos de nuevo a nivel global muy buenas herramientas como el marco mundial, como Montreal para la biodiversidad. Sin embargo, todavía vemos que estos no se aplican de la forma en las que están diseñadas, ¿no? Asegurando la participación plena y efectiva, incorporando y viendo a los pueblos indígenas como socios en la conservación de la biodiversidad. CAPAC Conde, son varias las personas que nos están escuchando a través de Katicunsi, la voz de los territorios, y en el marco de esta conmemoración, de esta celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, nos gustaría que le enviara un mensaje a todos los oyentes. Muchas gracias, y de nuevo muchas gracias por esta oportunidad. Sí, bueno, de nuevo hacerles una invitación extensa a la COP16 que tiene lugar en Cali. Son momentos sumamente difíciles en términos de la crisis ambiental que se está viviendo, ¿no? Sin embargo,
la fortaleza de los pueblos indígenas ha demostrado que ellos tienen un conocimiento que puede fortalecer las soluciones que se están promoviendo a nivel global. Cuando uno revisa los estudios que de las posibles de cómo es que esta crisis se va desenvolviendo, puede ser muy negativo cuando uno revisa cuáles son las estimaciones a futuro. Pero algo que me acuerdo que decían los abuelos es que cuando el viento sopla en la espalda es que te están empujando para seguir caminando adelante, ¿no? Yo creo que eso es algo que los pueblos indígenas hacen a nivel internacional. Empujan, es como el viento que empuja en la espalda y que promueven que tengamos cada vez mejores políticas a nivel internacional. Gracias, Capac Conde, un buen día. Muchas gracias. Capac Conde, indígena aymara, oficial asociado de gestión de programas de la Unidad de Pueblos y Biodiversidad de la Secretaría del Convenio de Biodiversidad Biológica y el punto focal de los pueblos indígenas para América Latina y el Caribe, aquí en el Encuentro de Saberes a través de Caticunsi, la voz de los territorios. Montaña de tierra fría, aquí vivo muy contenta porque en ti nace la vida. Montaña de tierra fría, montañita del páramo, montaña de tierra fría, montañita del páramo. Aquí vivo muy contenta, montaña de tierra fría, aquí vivo muy contenta porque en ti nace la vida. Nace la vida en tu fría cumbre y la neblina cobija el riachuelo que brotó entre tu vientre de tierra fértil. Custodiado por Musco, Rodamonte y Frailejón. Cada mañana montaña escucho tu melodía, pájaros que entonan cantos a la luz del astro rey. Los niños ya se levantan, sus risas son alegría, y el cielo nos va contando historias de amanecer. De esta manera llegamos a la parte final de este espacio, Encuentro de Saberes, un programa donde conmemoramos, celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Les recordamos a todos nuestros oyentes que desde las raíces hasta el corazón de los territorios seguiremos llevando información en materia de derechos territoriales de los pueblos indígenas de Colombia. Caticunsi, la voz de los territorios. Aquí vivo muy contenta, montaña de tierra fría, aquí vivo muy contenta porque en ti nace la vida. Montaña de tierra fría, montañita del páramo, montaña de tierra fría, montañita del páramo. Aquí vivo muy contenta, montaña de tierra fría, aquí vivo muy contenta porque en ti nace la vida. Nace la vida en tu fría cumbre y la
aves que cantan bajo la luna. Montaña de tierra fría, también te quiero cantar, te quiero cantar. Montaña de tierra fría, montañita del páramo, montaña de tierra fría, montañita del páramo. Aquí vivo muy contenta, montaña de tierra fría. Aquí vivo muy contenta, porque en ti nace la vida, nace la vida en tu fría cumbre. Y la neblina cobija el riachuelo que brotó entre tu vientre de tierra fértil, y custodiado por musgo, rodamos del frailejón. La información de los territorios indígenas está en Caticuncio.